muchas veces vemos que hay circunstancias que nos tienden a doblegar, a ganar, como que las aflicciones del mundo nos cogen y nos arrinconan. Pero hoy vamos a ver a través de la palabra del Señor cuántas ganancias el Señor nos ha dado. Así que tú le puedes decir ahí a tu amigo, estás ganado. Estás ganado, o sea, tienes ganancia. Estás ganando. Ganancias maravillosas. Vamos a estar viendo, bueno, yo tengo acá 9, pero hay muchas más, pero vamos a estar mirando cada una de ellas. Y primero quiero compartir este versículo con ustedes que está en Romanos 11:33. Romanos 11:33. Y dice la palabra del Señor: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces mire la connotación de este versículo hermoso. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado ¿qué? A corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas ¿para quién? Para ti y para mí. Cosas hermosas, cosas maravillosas, que muchas veces no le hemos dado la relevancia, no le hemos dado la profundidad, no le hemos dado la magnitud a cada, a estas cosas que el Señor nos entregó maravillosas. Miraba yo en este estudio de que la palabra redención tiene algo que ver en la parte griega con ten, ¿sí? Algo tiene como un pequeño enlace. Y esa palabra ten es tenemos muchas cosas. Y una ganancia de la que maravillosamente el Señor nos ha entregado, y es algo hermoso, y es que nos dio vida eterna. Nos dio vida eterna. ¿Tú te has puesto a analizar la importancia o la relevancia que tiene la vida eterna? Cuando, el Señor me traía hace un momento al corazón que pusiera este ejemplo, no sé, para algunos puede ser chistoso, pero tiene algo que ver. Un día veía una película en la que los millonarios pagaban para subirse a una cápsula porque el mundo iba a ser como erupción, iba a ser explotado, iba a ser destruido. Entonces los que tenían dinero o los que fueron seleccionados solamente se podía subir a esa cápsula para ir supuestamente a la China, a un lugar donde no iba, o tenían un lugar preparado muy profundo debajo de la tierra, donde esa explosión que iba a llegar a la tierra o ese meteorito no iba a afectar, ¿sí? Entonces los que fueran en esas naves y llegaran a aquel lugar se podían salvar para que la humanidad renaciera. Pero solo se podían salvar ¿qué? Los elegidos o los que tuvieran mucho dinero. ¿Y será que el Señor te ha cobrado algo por la vida eterna? ¿O nos ha cobrado algo? Dice la palabra del Señor en Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. O sea, eso es como de mirar esa profundidad de lo que leíamos ahí, la palabra del Señor. Oh, profundidad de las riquezas. ¿Será que la vida eterna es una riqueza? Quizás dice la palabra, el hombre no entregará todo por su vida, una palabra no recuerdo, o todo el haber de su casa. Cuando una persona se enferma,
¿Será que no entrega todo lo que tiene por su salud? Y el Señor nos ha dado ese don maravilloso, esa ganancia que obtuvimos por medio de la redención de Cristo, y es la vida eterna, un don gratuito de Dios. Mire también Efesios capítulo 2, versículo 5, vamos a estar mirando ahí la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 5 al 7. Si alguien lo quiere leer, anoche me gustó esa interacción de mi hermano, del pastor, que como que nos apropiamos más de la palabra, ¿cierto? Efesios capítulo 2, versículo 5 al 7. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Amén. Amén. Efesios 2, 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahí habla de qué? De vida. Ahí habla de riquezas. Y ahí habla de qué? De gracia. Bondad. Bondad que el Señor nos dio al Jesús morir por nosotros, al redimirnos. ¿Sí? Vimos los sufrimientos. Tatiana nos mostraba unos videos muy fuertes, ¿no? En los que él era lacerado y nos conmovemos en nuestras emociones, pero a veces eso es lo que el mundo no entiende. El mundo simplemente ve al Cristo crucificado, al Cristo lacerado, al Cristo con una corona de espinas, pero ¿será que el mundo ha entendido esa profundidad de las riquezas de Dios? ¿Ha entendido de que el Señor, ese sacrificio que Él hizo era por cosas grandes para la humanidad? ¿Será que el mundo le ha alcanzado a dar la connotación o la profundidad a ese sacrificio? ¿O aún nosotros mismos hemos entendido? Nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué Cristo murió? Había algo más allá que el hombre quizás muchas veces le cuesta entender, y son esas grandezas, esa gracia, eso maravilloso que el Señor tiene. Entonces, esa ganancia que tenemos primero es ¿qué? La vida eterna. Yo pienso que si nos convencemos de que tenemos vida eterna, el resto lo vamos a estimar por basura. Con el solo hecho de que tú te apropies de que vas a vivir para siempre, a pesar de que mueras, ¿sí? Porque lamentablemente el ser humano, antes de que Cristo muriera y pudiera redimir a la humanidad, ¿qué había habido allá en el huerto del Edén? Había habido una ruptura, ¿cierto?, de la relación del hombre con Dios. Y el hombre había tenido 3 clases de muerte. ¿Y saben cuáles son esas 3 clases de muerte que el hombre obtuvo al desobedecer a Dios allí en el huerto del Edén? La primera muerte que tuvo fue la muerte espiritual. El hombre fue separado de Dios, o su relación sufrió una fisura. Ya no se podía comunicar directamente el hombre con Dios, porque había pecado, había desobedecido. Entonces la primera muerte que tuvo fue la espiritual. La segunda muerte que obtuvo, ¿cuál fue? La física. Porque el Señor le dijo, si de ese árbol comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Ciertamente morirás. Y la peor muerte que el hombre obtuvo, ¿cuál fue? La eterna. Ahora la palabra del Señor nos habla de una muerte eterna para los que no se reconcilian con Dios, los que no son justificados, los que no
son lavados con la sangre de Cristo. La palabra del Señor habla de una muerte, de una condenación eterna. Y eso es lo que el mundo está sujeto hoy, los que no se han acercado a Cristo, los que no han buscado la redención de Cristo. Porque Jesús dijo en San Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús fue el único que pudo restablecer esa relación o esa comunión entre el hombre y Dios. Los que nos acercamos a Cristo tenemos que esa comunión para acercarnos al Padre. La segunda ganancia que obtuvimos con la redención de Cristo fue el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Efesios 1:7, ¿quién lo quiere leer? Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria al Señor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vuelve a hablar de riquezas. Vuelve a hablar de riquezas. Y yo me puse a mirar la definición de la palabra redención, y aquí tengo una, no sé si hayan más. Dice que el significado de la palabra redención es liberación de la esclavitud o cautividad por el pago de un precio. ¿Cómo es? Liberación de la esclavitud o cautividad por el pago de un precio. Un día el Señor Jesús dice la palabra del Señor, he venido para hacerlos libres. Y por allá los fariseos le preguntan, bueno, pero nosotros nunca hemos sido esclavos, porque somos hijos de Abraham. Entonces el Señor Jesús le dijo, ¿qué parte ustedes practican? O son desobedientes a Dios, ¿cierto? ¿Y por causa qué? Son esclavos por esta causa. Entonces dice la palabra del Señor que Él nos dio ¿qué? Redención. Dice que por su sangre el perdón de ¿qué? De pecados. El perdón. Cada uno de nosotros hemos sido desobedientes en algún momento de la vida, ¿cierto? Hemos desobedecido al Señor, hemos cometido muchos errores. Pero la palabra del Señor nos habla aquí de ¿qué? De una redención. Dice la palabra del Señor por allá en Isaías 43:18, no se acuerden más de vuestro pasado, ni traigan a memoria las cosas antiguas, porque el Señor hace ¿qué? Cosa nueva. Él hace nuevas las cosas. Y si nosotros cada día vivimos recordando lo que hicimos, pues simplemente ¿qué? Era lo que le ocurría al pueblo en la antigüedad. El pueblo en la antigüedad ofrecía sacrificios de animales por la desobediencia. Pero ¿qué pasaba? En sus mentes tenían ese recuerdo. Pero lo que hizo el Señor es ¿qué? Escribir su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que nuestra mente también fuera libre, porque eso es lo que el Señor vino a hacer. Dice San Juan 10:10, ¿qué dice? El maligno, ¿cierto? Viene a ¿qué? A robar, matar y destruir. Mas Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y una vida en abundancia, ¿cómo se tiene? Cuando tenemos nuestros pensamientos libres, nuestra mente sana, no tenemos recuerdos del pasado que nos atormentan. Por más oscuro que haya sido nuestro pasado, dice la palabra del Señor, que si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, ¿qué pasa? Él será blanco, Él hará algo hermoso, maravilloso en nosotros. Él borrará todo eso. Entonces, eso segundo que el Señor hizo fue el perdón de pecados. Algo tercero que es una ganancia de la redención, y es, nos dio la justificación. Miremos Romanos capítulo 5, versículo 17, por favor. Si alguien lo tiene, que nos lo quiera compartir. Romanos capítulo 5, versículo 17. ¿Nos dio la qué? La justificación. ¿Cuál era la primera ganancia de la redención? El segundo, el
el perdón de los pecados. Y vamos con la tercera. Nos dio la justificación. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 5:17. Amén. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, ¿qué pasó? Reinó la muerte. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mire la profundidad de ese versículo. No es para todo mundo la justificación. ¿Es para quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia. Abundancia de la gracia. La gracia de Dios abunda en cada día sobre nosotros. Y el don de la justicia. Entonces es necesario que cada día nosotros nos acojamos ¿a qué? A esa gracia y a esa justificación que viene por parte de ¿qué? De Jesús. Fuimos justificados. También nos habla la palabra del Señor de no por obras, porque simplemente nosotros como seres humanos, dice la palabra del Señor que el que esté firme, mire que ¿qué? Que no caiga, o mire que no resbale, porque el ser humano tiene sus debilidades, pero el Señor también nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda ¿qué? En nuestras debilidades. Así que esa ganancia hermosa que obtuvimos fue ser justificados delante del Padre, delante de Dios. O sea que dice que la palabra del Señor, que Dios ya no se acuerda más de nuestro pasado, pero de pronto nosotros sí nos vivimos acordando. Pero debemos aceptar, dice, los que reciben la abundancia de la gracia. Recibe esa abundancia en este día en tu corazón, esa abundancia de la gracia y el don de la justificación. Cuarto punto, lo que la redención de Cristo obtuvimos o ganancia hermosa fue liberación de la maldición de la ley. Fuimos libres. Miremos lo que la palabra del Señor nos enseña en Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 14. Yo se los voy a leer. Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 14. Fuimos liberados de la maldición de la ley. Ya vamos a mirar la explicación de esta palabra. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Detengámonos ahí un momento. Ahí hay algo para analizar. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? ¿Y por qué? Entonces ahí es donde vemos que hay personas que están equivocadas, ¿cierto? Dicen, no, es que yo no mato, yo no robo, yo no hago, bueno, no infrinjo ninguno de los 10 mandamientos. Pero dice que si tú te quieres sujetar a esa ley, ¿estás bajo qué? Estás bajo maldición. ¿Sí? Sigue diciendo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea que si tú dices, no, es que yo me quiero justificar, yo quiero alcanzar mi salvación por la ley, ¿estás bajo qué? Verso 11. Y
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Note ahí, y que por la ley ninguno, ¿qué? Se justificará delante de Dios. Difícilmente alguien que se justificará por la ley delante de ¿qué? De Dios. Pero note ahí lo hermoso que sigue diciendo la palabra. El justo vivirá ¿qué? Por la fe. El justo por la fe vivirá. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiese la promesa del Espíritu. O sea que Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Ninguno de nosotros nos vamos a justificar delante de Dios. Así que lamentablemente los que se quieran acoger a la ley, dice la palabra del Señor, ninguno se justificará. Difícilmente. Solamente la fe puede justificar ¿qué? Al ser humano delante de Dios. ¿Y esa fe en qué? En Jesús, en el Redentor, en el consumador de ese sacrificio hermoso. Cuando escuchábamos anoche, decía de consumado es, consumado es. Allí tú y yo alcanzamos ¿qué? Esa liberación de aquella maldición. Otra ganancia de la redención que obtuvimos fue adopción dentro de la familia de Dios. Adopción dentro de la familia de Dios. Y está ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 5 al 7. Y mire lo que dice la palabra de Dios: para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fuimos adoptados dentro de la familia de ¿qué? De Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que podemos escuchar de personas que se dicen llamar hijos de Dios, pero si no han aceptado a Cristo en su corazón, si no han aceptado la redención de Cristo, aquí el Señor nos está diciendo algo diferente. Dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo nos dio esa adopción. Cristo restauró la relación con el Padre. Cristo, al morir, obtuvo una ganancia maravillosa. Quizás anoche escuchábamos allí los líderes de aquel tiempo o los gobernantes de aquel tiempo se burlaban de él y le decían: perdió. Quizás a nosotros nos dicen: perdedores. Algún día de pronto se han burlado de nosotros, ¿cierto? Dicen: tú eres un perdedor, te estás perdiendo de lo que el mundo te da, te estás perdiendo de lo que el mundo te ofrece. Pero el apóstol Pablo hizo una declaración hermosa. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo, y aún el morir es ganancia. O sea que ya le dijo a su hermano que estás ¿qué? Estás ganado, mi hermano. Hemos ganado. Ustedes se han puesto
hay, como leíamos en Romano, inescrutables. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hemos analizado esas ganancias que tenemos, porque es que para el ser humano la ganancia la ve ¿qué? En lo material, en lo económico. Pero el otro día escuchaba una canción muy hermosa, no recuerdo el cantante, pero habla de un misionero que se negó al mundo, y la gente quizás decía: tú perdiste, has perdido muchas cosas, has perdido ganancias. Pero él dice: lo he ganado todo, lo he ganado todo. Y eso es lo que el mundo no alcanza a entender, lo que nuestra mente no alcanza a escudriñar. Nosotros simplemente nos dedicamos a pensar: gano cuando veo algo, alguna retribución. Pero tú te has puesto a pensar y analizar lo ganado que estás en el mundo espiritual. Te has puesto a analizar y a pensar. El Señor Jesús dijo: no se hagan riquezas en la tierra. Aquí viene el hollín, viene el ¿cómo es el otro? El orín, bueno, y corrompen. Pero haceos tesoros en el cielo. Habla también de ladrón en la tierra. Haceos tesoros donde ni el ladrón ni esos bichitos van a correr, ¿sí? Nuestras riquezas. Allá hay algo especial guardado para nosotros. Y aún aquí en la tierra. O sea, como le digo, apropiémonos de esas ganancias. ¿Quién me las va a repetir? ¿La primera cuál era? Vida eterna. La segunda. Perdón de nuestros pecados. Tercera. La justificación. Justificación. La cuarta. La maldición de la ley. Y la quinta. Sí, adopción dentro de la familia de Dios. Fuimos adoptados dentro de la familia de Dios. Entonces, cuando alguien dice el sabio, el que es sabio encubre su saber, ¿cierto? Cuando alguien le dice: no, usted está mal por seguir esa religión, usted está, o sea, entonces tú encubre tu saber, sabes las riquezas que tenemos, lo que estamos ganando, lo que hemos ganado, lo que Cristo ganó por al redimirnos. Es que alguien aquí se enorgullece de decir: uy, yo soy hijo del cantante tal, yo por ahí veía pedacitos de esa novela de Diomedes. Uy, es que mi papá sí, sacaba como pecho, mi papá. Sí, o sea, y así pasa. ¿Y será que no podemos sacar pecho con decir: mi papá es el dueño de todo? Mi papá es el dueño de todo. ¿Sí? Dice todo, el apóstol Pedro dice: todo está reservado ¿para qué? Para el fuego. Todo está reservado para el fuego. Pero lo que vamos a obtener es algo hermoso. Lo que está reservado para nosotros es algo glorioso. Las personas del mundo, bueno, que lamentablemente por falta de conocimiento, bueno, están acumulando muchas cosas en la tierra. Cuando llegue, bueno, el arrebatamiento de la iglesia, empiece a venir tribulación sobre la tierra, ¿será que no van a querer entregar todo por querer la salvación? Cuando Noé se cerró la puerta: Noé, ábrenos. ¿Y qué le decía Noé? Usted está loco, eso que se va a inundar el mundo con agua. A Noé le dijeron loco, ¿cierto? Le dijeron: no, Noé, usted está mal, usted es un perdedor. Pero ¿qué pasó con Noé, con él y su casa?
Y eso es lo que nosotros necesitamos cada día analizar. Y es eso maravilloso que el Señor nos ha entregado. Que a veces escuchamos, uy, sí, el Señor nos dio vida eterna. Ay, sí. Pero has escudriñado eso, dice, inescrutables sus caminos. ¿Te has puesto allá a analizar ese más allá? O simplemente, bueno, vida eterna. Ah, sí, el Señor me perdonó, bueno, sí. O, bueno, la justificación, ¿no? Pero hay profundidad maravillosa en cada una de esas ganancias que obtuvimos. Vamos con la sexta. Liberación de la esclavitud del pecado. Tito 2:14. Tito capítulo 2, versículo 14, dice la palabra del Señor. Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, esto exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Miren lo maravilloso de esta palabra. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Redimirnos de toda iniquidad. Jesús, cuando estaba allí en la cruz, ¿se dio qué? A sí mismo, para redimirnos, para liberarnos. Porque es que en el mundo hay muchas esclavitudes. Hay esclavitud de qué? De los vicios. Hay esclavitud de los juegos. Hay esclavitud de la pornografía. Hay esclavitud del sexo, ¿cierto? Hay muchas esclavitudes. Y cuando el ser humano se deja dominar, ¿qué hace el maligno? Esclaviza al ser humano. Por eso lamentablemente vemos muchas personas que un día decidieron simplemente probar la droga. Personas estudiosas, personas con grandes carreras, pero que esa simple probada de esa droga los llevó ¿a qué? Hoy en día andar en las calles con un costal en el hombro. Esa es la esclavitud en la que el Señor se hace referencia y en la que el Señor nos hizo libres a nosotros. Dice la palabra del Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres de toda esclavitud. Yo conozco una persona muy cercana y ese muchacho ha estado esclavo de los juegos. Él coge su quincena y va y esas máquinas de esos casinos, y es una esclavitud, y hasta que no se acaba el último peso a veces no sale de allá. Eso es una esclavitud, y eso es lo que el maligno hace con el ser humano, reducirlo, esclavizarlo. Y fue lo que el Señor Jesús hizo, que fue ¿qué? Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Un pueblo propio para sí. Entonces somos libres. Otra ganancia que tenemos en la redención de Cristo. Vamos con la séptima, ya vamos a acabar. Nos dio paz para con Dios. Eso sí que es hermoso. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Cuál era la ganancia de la redención? Nos dio paz para con Dios. Y dice la palabra de Dios: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que, ¿cómo el ser humano puede tener paz? Si alguien algún día te dice, oiga, ¿cómo hago para tener paz? Mira, yo noto en usted serenidad, yo noto en usted paz. ¿Sabes cuál debe ser tu respuesta? Déjate lavar por la sangre de Cristo. Déjate limpiar por la sangre de Cristo. Y así de esa manera vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo habla de paz, pero desde que el ser humano no se ha limpiado, redimido por la sangre de Cristo, difícilmente vamos a tener paz. Difícilmente el ser humano va a sentir paz alejado de Dios. Bien dice la Escritura, alejados de mí nada que podéis hacer. Vamos con la octava. Esta es hermosa también. Ganancia que obtuvimos en la redención de Cristo fue que tenemos la morada permanente del Espíritu Santo. Mire 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, lo que dice la palabra del Señor. 19 y 20 vamos a estar leyendo de 1 Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Los que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y al ser sellados nos volvemos ¿qué? Morada del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y eso lo obtuvimos ¿cuándo? Bueno, cuando Cristo murió por nosotros, cuando nos dio esa redención. Pasamos a que Dios habitara en nuestros corazones. Por eso bien dice la Escritura: escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Entonces somos morada permanente del Espíritu Santo. Y vamos con la última. Cristo pagó el precio, o sea, anuló el acta de decretos. ¿Usted sí sabía que había un acta de decretos contra nosotros? Amén. Vamos a mirar lo que la palabra del Señor habla en Colosenses capítulo 2 versículo, vamos a estar leyendo del 2 en adelante. Colosenses capítulo 2 versículo 2 en adelante hasta el 15. Vamos a hacer esa lectura que es maravillosa. Colosenses capítulo 2 versículo 2. Gloria al Señor. Dice la hermosa palabra de Dios: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Detengámonos ahí un momentico. Para que sean consolados ¿qué? Sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Sí? Estos son misterios hermosos. Estos son misterios maravillosos. Verso 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios.
Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque, bueno, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dice, arraigaos y sobreedificaos en Él. Esto es lo que estamos haciendo a través de esta palabra. Arraigándonos y ¿qué? Sobreedificándonos en Él. Y confirmándonos ¿en qué? En la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nota esa palabra tan hermosa. Nosotros estamos completos, ¿qué? En Él. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Vuelve a reiterar ahí la palabra del Señor. Y note ahí el versículo clave, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloriosa palabra, hermosa palabra. Entonces, Cristo anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Todo lo que hicimos en el pasado, ¿Cristo qué hizo? Les anuló. Dice que hay alguien que acusa a los hijos de Dios. Hay un acusador, ¿sí? Mira, tal persona hizo eso, mira, tal persona hizo la otra. Pero tenemos un ¿qué? Un abogado que nos defiende. Dice la palabra del Señor, os escribo a vosotros, hijitos, para que no pequéis, no desobedezcáis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Jesús, el maligno nos puede acusar aún en nuestra propia mente, día y noche. Pero hubo alguien que anuló esa acta de decretos. Dice que Él despojó allí a esos principados, a esas potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Quizá lo hubiera un perdedor allá, clavado en la cruz. Pero la ganancia que obtuvo, el mundo, nosotros mismos no le hemos dado la trascendencia, la profundidad, la relevancia de lo que significó ¿qué? La muerte, la redención de Cristo. Vamos a repetir esos 10 principios. Bueno, ganancias. Nos dio vida, el perdón de pecados, nos dio la justificación, liberación de la maldición de la ley, adopción dentro de la familia de Dios, liberación de la esclavitud, nos dio la paz para con Dios, la morada permanente del Espíritu Santo. ¿Y cuál era la otra? Anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros. Así que es necesario meditar en esta palabra. Es necesario que le demos la trascendencia, ¿cierto? Necesaria, la importancia a esa redención. Que simplemente a veces, bueno, sí, Cristo murió, resucitó,
pero todo lo que nos entregó es algo que difícilmente el hombre puede discernir o apropiarnos de esas maravillosas ganancias que tenemos. Y como les decía, con el solo hecho de que tenemos la vida eterna, ahí ya hemos ganado. Amén. Hemos ganado. Pongámonos sobre nuestros pies, démosle gracias al Señor por esta preciosa palabra en esta noche. La palabra del Señor no vuelve vacía. Hay una canción habla de el precio que Él pagó por mis pecados. No recuerdo el nombre, es de Danilo Montero. Pero bueno, es necesario que le demos el valor a esta maravillosa redención. Dulce amor se llama esta canción, Tu dulce amor. Y bueno, que el Señor sea permitiendo que su palabra dé fruto en nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por redimirnos, Jesús. Señor, quizás muchas veces no hemos dado el valor a ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Señor, quizás muchas veces hemos menospreciado, Dios, cuántas cosas maravillosas, Señor, cuán inescrutables, Señor, cosas maravillosas, profundas, Dios, significó la muerte de Cristo, la redención de Cristo. Ese precio maravilloso que tú pagaste por la humanidad en la cruz, Señor. Un precio que ningún ser humano podía pagar, Señor. Solamente tú, Jesús, el Cordero sin mancha, Señor, que decidiste entregarte a sí mismo. Y lo que te movió fue el amor, Señor. El amor hacia la humanidad, Señor, el amor hacia mí, Señor, ese dulce amor tuyo, Jesús, fue el que te conmovió, Señor, a pagar tan alto precio, Señor. Y hoy yo te quiero pedir perdón si he menospreciado, Señor, esas ganancias que tú tuviste, Señor. Perdóname si muchas veces me he avergonzado aún de que me llamen cristiano, Señor. Perdóname si muchas veces he dudado en hablar tu palabra, Señor, a personas que necesitan de ti, Señor. No importa el alto cargo que tenga entre los ojos del hombre, simplemente es un ser humano más necesitado de ti, Señor. Te pido perdón, Señor. Pido que tú me ayudes cada día, Señor. Me enseñes tus caminos, Señor. Me enseñes cada día a vivir, Señor, en tus caminos puedan ser agradables delante de ti, Jesús. Gracias, Jesús. Jesús, tú pagaste por mí el precio. Tu sangre, Señor, sello de mi redención, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias por permitir que tu palabra, Señor, quede atesorada en nuestros corazones y pueda dar fruto, Señor, con el propósito en el cual tú la has enviado, Señor. Queremos valorar cada día, Señor, ese sacrificio que tú hiciste, Jesús. Queremos apropiarnos de cada una, Señor, de esas bendiciones que tú obtuviste para nosotros, Señor. Gracias por darnos la vida, Señor. Gracias por darnos el perdón de pecados, Señor.
Gracias por adoptarnos como hijos, Señor. Gracias por darnos esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por habitar en nuestros corazones, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos la justificación. Gracias, Señor, por anular esa acta de pecado que había en contra de nosotros, Señor, esa acta de juicio, porque tú nos hiciste verdaderamente libres, Señor. Por eso, gracias, Señor, te damos en esta noche maravillosa. Gracias por ese tiempo que nos has regalado, Señor. Gracias por la iglesia, lugar de su gloria, Señor. Gracias porque este lugar ha sido de bendición, Señor, para mi vida, para muchas personas, Señor. Gracias por la familia pastoral, Señor. Gracias por guardarles, Dios. Gracias por ayudarnos cada día, Señor, en motivarnos en que somos más que ganadores, Señor, más que vencedores. Ya, Señor, tenemos esa ganancia maravillosa, Señor, de parte tuya. Aunque el mundo lo vea desde otro punto de vista, Señor, enséñanos a ver cuán grande riqueza, Señor, tú nos has entregado a nosotros, Rey. Te damos gloria, Señor. Te damos honra, honor y alabanza. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dele un aplauso.